Hola, buenas noches hermano, bienvenidos a nuestro programa A la Final Trompeta. En esta noche estaremos tocando un interesante tema. Nosotros los cristianos debemos ser como los de Berea. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el versos 10 y 11, hay una mención a los de Berea. Aquellos judíos se dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque examinaban las escrituras con cuidado para poner a prueba las enseñanzas del apóstol Pablo. Así de celosos eran aquellos primeros cristianos. De hecho, las escrituras es la mayor autoridad, la mayor fuente de autoridad, pues es la palabra de Dios. Incluso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es nuestra responsabilidad escudriñar las escrituras. Sin lugar a dudas vivimos días de confusión. El Señor dijo que vendrían falsos maestros, a los cuales identificaríamos por sus frutos, pues si no se recogen de un árbol malo buenos frutos, ni hay un árbol que pueda producir abrojos y pueda llamarse un buen árbol. De esa misma manera nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para ver si es así. En esta noche nos ocupa el tema del bautismo. Hay muchas personas que tienen confusión y hay todo tipo de doctrina por ahí, especialmente ahora en las redes sociales, y donde se está enseñando que aquellas personas que han sido bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues no han recibido el verdadero bautizo, que es un bautizo pagano. Y nosotros en esta noche, estaremos escudriñando todas estas cosas. Lo primero que debemos entender que no existe un solo tipo de bautismo. De hecho, las escrituras mencionan, por ejemplo, allí en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era exclusivamente para los judíos y era un bautismo para arrepentimiento. Era un bautismo en preparación de la llegada del Mesías. De hecho, Juan mismo bautizó al Mesías. Sin embargo, este no es el único bautismo, ni debemos confundir el bautismo que nosotros los creyentes, una vez que hemos nacido de nuevo, pues recibimos. Y antes de tocar este tema, me gustaría aclarar que el bautismo no salva a nadie. Hay todo tipo de doctrina también, donde se bautizan a los niños y pensando que si no se bautizan y mueren en esa condición, pues no irán al cielo. Esto no es cierto. El bautismo, la palabra bautismo de entrada está conectada con la inmersión debajo de las aguas. Cuando una persona, y no me refiero ahora al bautismo de Juan, me refiero al bautismo de la iglesia, de los creyentes, porque el bautismo es solamente para los creyentes, pero no salva. La Biblia deja bien en claro que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Dice que eso es a través de la fe y no de nosotros, pues es un don de Dios. Por lo tanto, una vez que somos salvos, una vez que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, obviamente nosotros tenemos la orden del Señor de bautizarnos, pero eso no implica que el bautismo salve. La pregunta sería, ¿puede una persona que muere sin bautizarse, siendo un creyente, ir al cielo? Y la respuesta es sí. Tenemos, por ejemplo, aquel malhechor que estaba crucificado al lado del Señor. Eran criminales de carrera, pero este reconoció al Señor como Mesías y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mediaron solamente unas horas y este malhechor murió. De ninguna manera se murió, se bautizó, pero sí sabemos que él fue al paraíso, a donde el Señor le prometió que estaría. Obviamente sabemos que el paraíso estaba debajo de la tierra y que fue llevado al cielo. Una vez que el Señor llevó la cautividad al cielo luego de su resurrección, cuando subió a las alturas y se sentó a la diestra de Dios. Entonces sí, obviamente sabemos que pues el bautismo en primer lugar no salva, pero sí necesitamos hacerlo.
como creyentes debemos someternos a la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo comenzó esto del bautismo? Obviamente los primeros discípulos comenzaron a bautizar. Y de hecho la Biblia dice que ellos bautizaban más incluso que Juan. Y leemos, por ejemplo, si usted lee allí en el libro de los Hechos, donde también había ocurrido otro tipo de bautismo, y me refiero al bautismo del Espíritu Santo, es decir, todos estaban en el día de Pentecostés, estaban todos reunidos y de pronto se presentaron sobre ellos lenguas de fuego que se repartieron sobre cada uno de los que estaban reunidos, y pues judíos de todas partes estaban allí, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Frigia, Panfilia, incluso de Egipto, en las regiones más lejanas de África, de Cirene. Pues escucharon a estos galileos, que eran hombres sin estudios, pues hablarles en sus lenguas que ellos conocían, pero que no conocían los galileos. Ese fue el bautismo del Espíritu Santo. Es un bautismo diferente y pues estaban atónitos aquellos hombres, así que se levanta Pedro y comienza su discurso. Habla pues de que estas cosas estaban escritas, que habían de suceder antes que viniera el día grande y terrible del Señor, que habla el profeta Joel en el capítulo 12, en el verso 31. Y cómo les hace saber que los judíos habían entregado al Mesías y que era necesario que él muriese y resucitase. Y aquellos hombres se compungen, se entristecen en gran manera. Y entonces le preguntan al apóstol Pablo qué debemos hacer entonces. Y Pedro les dice allí, estoy allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el verso 38, que se arrepientan cada uno de ellos y se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, no hay contradicción en las Escrituras. El Señor mismo había dicho, y me voy ahora al Evangelio según Mateo, y quiero que lo leamos para que podamos entender. Ahí en el verso 28, había dicho que se bautiza, allí en el capítulo 28 y en el verso 19, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ahora él se descubría como quién era él, ¿no? Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la orden que le da es que los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Existe contradicción en esto? En ninguna manera. Si vamos al libro de los Hechos es lo mismo. Allí en el libro de los Hechos, otra vez voy a regresar para que podamos entender. En el capítulo 19, Hechos 19, resulta que habían estado Apolos, estaba en Corinto, Pablo había recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso y le preguntó a los discípulos si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ellos ni siquiera tenían la menor idea de lo que era recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Era el bautismo que recibían los judíos para arrepentimiento. Pablo entonces aclara, como les había dicho antes, que Juan bautizó en un bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen no en él, sino en aquel que vendría después de él, del cual dijo que no era digno ni siquiera de desatar sus correas. Eso es, en Yeshua, el Mesías. Así que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Para qué significa esto? Recordemos que el Mesías fue rechazado por su pueblo. La Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Mas a los que le conocieron, a los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Así que, al decirse que se bautizaran en el nombre del Señor, el apóstol Pablo, y
lo mismo el apóstol Pedro, está diciéndoles, en el contexto de lo que Pedro dice, aquellos al cual ustedes crucificaron, ha venido a ser el Mesías. Esto es lo mismo. Se está dejando saber a los judíos que ellos, aquel al cual habían rechazado, los judíos tenían una fe en el Padre, conocían al Padre. El Espíritu Santo lo habían visto manifestarse allí en el libro, en el día de Pentecostés, pero no conocían al Hijo. Así que entonces se hace énfasis en el nombre del Señor, el cual, recuerden, guiaron, llevaron, escupieron, blasfemaron y destruyeron todo su cuerpo, clavándolo en una cruz de castigo. Claro, todo esto fue lo que Dios había predeterminado en su consejo desde antes de la fundación del mundo. Pero eso fue lo que hizo la nación de Israel. Por eso ahora se resalta el nombre del Señor. Pero esto no anula las palabras del Señor. Ahí en el libro de los Hechos, y quiero que nos remitamos allí en Mateo 28, bueno, habíamos leído ya, que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que debemos entender es que es el Padre quien nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Se está escrito ahí en el libro, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 2. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas. Está ahí en 1 de Juan capítulo 2, verso 27. Es el que nos guía al arrepentimiento. Y el Hijo murió por nosotros. Así que, obviamente, se han filtrado enseñanzas en nuestros días donde se niega al Dios verdadero. Si nos vamos al principio de la creación, se trata de resaltar el nombre del Señor, lo cual está bien, pero no anular el nombre del Padre ni el nombre del Espíritu Santo. Si vamos allí a la creación misma, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando el Padre hablaba, la palabra construía y la palabra era Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, dice el apóstol Juan. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Así que la palabra construía. Y luego el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Así que vemos allí en acción la Trinidad. Lo mismo en el bautismo del Señor. El Hijo se bautiza, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y se ve el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, lo cual nos dice que obviamente ese es el Dios trino. Es el Dios en quien nosotros hemos creído, es el Dios de Israel, pero es nuestro Dios también. Hoy se ha levantado una tendencia que trata de eliminar esto de las Escrituras. Una tendencia, pudiéramos decir, unicitaria, que pues trata de anular lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero llegan al colmo incluso de negar que aquellas personas que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo han sido bautizados debidamente y en fe. Esto es algo que nosotros deberíamos estar muy preocupados. ¿Por qué? A medida que nos acercamos a los tiempos del fin, y cuando hablo de los tiempos del fin, me refiero al fin de la era, al fin de los gobiernos humanos, al tiempo en que el Señor va a regresar a la tierra para establecer su reino de 1000 años, donde ya no van a haber humanos gobernando, sino que Él va a gobernar desde Jerusalén. Está allí en Zacarías capítulo 14, y en el verso 9 dice que Él va a ser el rey de toda la tierra. Pues existe una tendencia a que los falsos profetas se infiltren en la iglesia y comiencen a confundir a las personas. Es cierto que se bautizaron personas en el nombre del Señor Yeshua, pero el propósito de esto era, detrás de todo esto, era resaltar que Él era el Mesías.
Esto fue algo que incluso ustedes ven al apóstol Pablo, que había pedido cartas en las sinagogas de Damasco para perseguir a los creyentes de la iglesia primitiva. Este era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los más afamados maestros de su época. Pero él estaba ciego, como dice las escrituras. Ha ocurrido endurecimiento en Israel, como escribe el apóstol Pablo mismo, ahora siendo quien es, ya siendo regenerado, ya siendo una nueva criatura, siendo el apóstol a los gentiles. Él escribe que ha ocurrido endurecimiento en Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último de los gentiles entre en la salvación del Señor. Pero él era uno de aquellos que en ese momento estaba endurecido, sus ojos estaban cerrados. Así que entonces pues comienza a perseguir a la iglesia. Para él era una blasfemia decir que este Yeshua era el Mesías. Imagínense, lo crucifican, le preguntan por los propios judíos, le preguntaron, le dijo él: por cuáles de las buenas obras que os he hecho me queréis apedrear. Le dijo el Señor: todavía en la carne. Ellos le respondieron: nosotros no te apedreamos por buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, imagínense ahora lo que estos judíos percibían cuando le decían que aquel al cual habían crucificado era su Mesías. Es por esto que se resalta el nombre del Señor. Pero bajo ningún caso esto anula las palabras del Señor. Y las palabras del Señor ahí en Hechos capítulo 28 fueron bien claras. Id a todas las naciones, bautizadles en el nombre, a los que creyeren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Ese es exactamente nuestro Dios. Por tanto, bautizarles en el nombre de aquel que los predestinó desde antes de la fundación del mundo, que les provee la fe a los creyentes, que los regenera, que los trae al Hijo, porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Obviamente, bautizándoles en el nombre del Hijo, el cual dejó su majestad, dejó su gloria y por primera vez se apartaba del Padre. Por eso cuando él ora al Señor, le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Y por eso también cuando está en la cruz, que está a punto de expirar, de exhalar su espíritu, le dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No es que le abandonó, es que se apartó de él para no consumirle, porque todo el pecado, toda la maldad del mundo fue cargada sobre él, y no solamente las de aquellos que vivieron en los días anteriores hasta Adán, sino hasta nuestros días. Él cargó con nuestra maldad, con nuestros pecados, y por tanto el Padre tuvo que apartarse de él. Por eso es lo que a veces las personas no entienden. Es lo que estaba pasando aquí. Por eso el apóstol Pablo les resalta que se bautizaran en el nombre del Señor Yeshua, al cual estaban confesando ahora como el Mesías. Pero vuelvo y repito, lo que ocurrió en Hechos y las palabras de Pedro ni las palabras de Pablo invalidan las palabras del Señor. Y el Señor dijo que bautizaran a los discípulos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese es el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, algunos dicen: bueno, es que estos son títulos. Este es el problema. Es que ellos tres son uno. Si quitamos al Padre, ya no es nuestro Dios. Si quitamos al Hijo, ya no es nuestro Dios. Nuestro Dios uno solo es. Entendamos eso. Pero cada cual es una persona. Por lo tanto, hay que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ha recibido el bautismo luego de haber creído, porque obviamente no hay bautismo si usted no ha creído.
Porque al bautizarnos estamos rememorando la muerte y crucifixión del Señor. ¿Cómo? Estamos rememorando lo que Él hizo por nosotros. Él murió y descendió a las partes más bajas de la tierra. Cuando nosotros descendemos debajo de las aguas del bautismo, estamos descendiendo junto con Él a las partes más bajas de la tierra. Dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a las almas, a los espíritus, atado desde los días. Así que quiere decir claramente que cuando descendemos debajo de las aguas, estamos descendiendo con Él a la sepultura. Y el Señor también dijo, echaré tus pecados en el fondo del mar, si tú crees, y ya nunca más me acordaré de ellos. Así que debajo de las aguas queda nuestro viejo hombre. Pero Él no quedó en la tumba, Él no quedó en la tierra, Él resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros emergemos de las aguas del bautismo. Y esto es exactamente el por qué nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como en el bautismo mismo del Señor estaba el Hijo, estaba el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. ¿Cómo estuvieron en la creación? Por lo tanto, es la manera de recibir el bautismo. Y no, ahora voy a tocar el otro punto donde quiero aclarar que un niño que recibe el bautismo no está bautizado. Podrá ser un bautismo católico, pero no es el bautismo bíblico. En primer lugar, para poderse bautizar, usted tiene que arrepentirse de los pecados. No existe un bautismo sino mediante el arrepentimiento de pecado. Si vamos ahí al libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 2, voy a regresar otra vez. Ellos están compungidos y el apóstol Pedro les insta a arrepentirse. Dice ahí en el verso 38, arrepentíos primeramente. Un niño no puede arrepentirse. Un bebé de 3 meses, de 1 año, no puede arrepentirse. Por eso aquí dice, arrepentíos primero. Y luego dice a continuación, y entonces bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor para perdón de los pecados, y solo entonces reciben el don del Espíritu Santo. Por tanto, podrán haberle rociado la cabeza con agua al bebé, pero no ha sido bautizado. Número 2, vemos aquí que tiene que tomar la persona una decisión. ¿Quiénes son los que toman la decisión? Aquellos que han sido regenerados. Dice ahí en Efesios capítulo 2, verso 1, que nosotros, todos los seres humanos, estábamos muertos en delitos y pecados, y que Él nos dio vida. ¿Quién? El Padre nos dio vida. Nos levantó de entre los muertos. Ya Él nos había predestinado, nos atrae a Él. El salmista en el verso 65, verso 4, en el Salmo 65, verso 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a mí. Este salmista fue David. Así que primero el Padre, que te había escogido, te atrae a Él. Es algo maravilloso. Ahora te va a regenerar y te va a dar vida. Solo entonces cuando tú, a través de la fe, que por cierto nosotros no producimos fe. Nadie, ningún ser humano, ni siquiera puede producir arrepentimiento. Es Dios quien nos provee el arrepentimiento. Es Dios quien nos hace estar atentos a su palabra. Allí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 25, dice que esta persona quizás se arrepienta si Dios le provee el arrepentimiento. Es decir, es Dios quien provee el arrepentimiento. Fue Dios quien abrió los oídos de Lidia, la platera, para que estuviera atenta a las palabras que decía el apóstol Pablo. Así que Dios nos abre el oído cuando nos está trayendo a Él. Dios nos provee el arrepentimiento, Dios nos provee las obras, porque dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que Él es quien nos coloca, una vez que hemos creído, porque si no hemos creído, no somos de aquellos que somos colocados sobre sus buenas obras, pero habiendo creído, ahora Él nos coloca sobre sus buenas obras, las cuales Él había preparado de antemano
Desde antes de la fundación del mundo. No es que usted sea un buen padre, un buen hijo, no. Son obras que Dios había escogido y que le son de gloria a Él. Y sobre ellas las había preparado y ahora le coloca a usted sobre ellas para que usted las haga una vez que ha creído. Con estas obras, y sobre estas obras vamos a recibir galardones y coronas. Pero una vez que las recibamos en el cielo, las vamos a rendir delante de Él, porque de Él solamente es la gloria. Recuerden, Él nos regenera, Él nos atrae, Él nos provee el arrepentimiento, Él nos abre los ojos, nos trae a Él, nos trae al Hijo. Fíjate bien, Padre nos toma, nos trae al Hijo y el Hijo nos guarda seguro en su mano. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Así que toda la gloria es de Él. Y por eso nosotros necesitamos bautizarnos no solamente en el nombre del Señor Yeshua, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De estos tres que se ven durante todas las Escrituras. Amén. El Señor dijo que era necesario que Él se fuera para que el Padre enviara el Consolador. Así que Él se iba y el Padre entonces enviaba el Consolador, que es el Espíritu Santo. La manifestación del Dios Trino está a través de toda la Biblia. Esta intención de negar la Trinidad de Dios en estos bautismos debe ser rechazada totalmente. Si usted es de aquello que ha creído en el Señor, si usted es de aquello que Dios le ha traído, que le ha regenerado, porque nadie puede venir a Él, al Hijo, si el Padre no le trae. Así que si usted es de lo que ha venido, si el Señor ha puesto en usted ese amor, ese fuego, que decía Jeremías mismo decía, Jeremías sufrió tantas pruebas que decía, no voy a hablar más en tu nombre. Pero luego dijo, hay un fuego dentro de mí que no puedo soportar. Me has vencido, Señor. Has sido más fuerte que yo. Esa manera de atraerte que tú no puedes resistir. No podremos resistir, pues Él nos había separado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora le obedecemos, porque somos ovejas. Solo las cabras no obedecen, las ovejas siempre obedecen. Por tanto, nos bautizamos en fe, por obediencia, no porque nos salve, pero sí lo hacemos de la manera en que Él nos ordenó, pues no somos mayores que Él. Él fue quien dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, todo argumento que no esté conforme a las Escrituras, por eso les comencé hablando de el libro de los Hechos en el capítulo 17, versos 10 y 11, los de Berea, que era más noble que los de Tesalónica, porque examinaban todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba contra las Escrituras para ver si es así. Y por tanto, termino de esta manera. Si es usted de aquellos que ha creído en el Señor y aún no se ha bautizado, le insto a hacerlo. Le exhorto a hacerlo. Debe hacerlo por obediencia. Aquel que estaba crucificado al lado del Señor no tuvo la oportunidad de hacerlo. Pues de ahí solamente su espíritu fue llevado directamente al paraíso, tal y como prometió el Señor. Pero ese no es su caso. Usted ha creído y por lo tanto debe ser obediente a la voluntad del Señor. El Señor dijo que su madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ustedes son sus amigos, dijo Él, si hacen lo que Él les dice. Él nos dijo que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también nos dijo que lo hiciéramos y debemos hacerlo. Ahora bien, si usted es de aquellas personas que aún no ha creído, que escucha la palabra y que ha sentido una atracción hacia ella, y se ha sentido fascinado por la palabra de Dios, eso no viene de usted. Eso viene del Señor. Esa es la forma en que Dios nos atrae. Dios usa diferentes métodos, diferentes maneras para atraernos. A uno nos ha traído de una forma y a otros de otra. Pero definitivamente Él siempre atrae a los que son suyos. Y es imposible resistirle. No pelee con Dios. Ríndase a Él en su lugar. Entréguele su corazón. Entréguele sus dolores, sus penas. No estamos diciendo que usted es una persona perfecta, nosotros no lo somos, pero es exactamente por lo cual Él nos atrae a Él, porque Él no vino a llamar a los justos, lo que se considera, cuando me refiero a los justos, es los que se consideran justos por su justicia. Hay personas que creen que son tan buenos
que pues merecen la salvación. Lo triste es que ni el ser buen hijo, ni el ser buen padre, ni el ser buen hermano, ni el ser buen compañero de trabajo le va a salvar. Todos estos que se creen buenos perderán su salvación. Y cuando digo perderán su salvación, no es que la perdieran en sí, porque nunca la tuvieron. ¿Por qué? Porque solo somos salvos a través de la gracia de Dios. Si usted no confiesa que Él es el Señor, como está escrito en Romanos 9, si usted no lo cree, que eso es por eso que se mencionaba específicamente, se hacía hincapié de bautizarse en el nombre del Señor. Si usted no reconoce que Él es el Señor, haya creído usted de la manera que haya creído o haya vivido de la manera que haya vivido, si fue un ateo, un religioso, un brujo o practicaba el yoga o el budismo o el zoroastrismo, lo que sea. Si usted no se arrepiente de sus pecados y si Dios se le ha inquietado y le está trayendo a Él, es mejor que se rinda. Porque hay dos formas de venir. O venimos de la manera en que Él desea o a veces suceden pruebas, suceden situaciones. Miren lo que ocurrió con el apóstol Pablo, ¿verdad? Él odiaba tanto a los cristianos de la iglesia primitiva, los odiaba tanto, que incluso consintió en la muerte de Esteban. Él consintió de tal manera que sostuvo la ropa para que lo mataran. Y Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, murió orando por los pecadores y reconociendo al Señor. Pero Pablo crujía dientes contra la iglesia y se gozaba en echarlos en la cárcel y en asolaba a la iglesia hasta que se encontró con el Dios al cual él negaba, al Señor, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué ocurrió? Cayó y quedó ciego. Y hasta que Ananías no oró por él y le cayeron escamas de los ojos, entonces comenzó a confundir a los propios judíos diciendo que el Señor era el Mesías. ¿Saben por qué? Porque o vienes a Él o vienes si eres de sus elegidos. Por tanto, te recomiendo que te pongas en tu lugar, en un lugar aparte, y confieses que Él es el Señor. Arrepiéntete de tus pecados, aborrece esos pecados porque le has ofendido. Pero la buena noticia es que Él murió por ti, que Él pagó en la cruz del Calvario el precio de todos tus pecados. Incluso se hizo maldición por ti, porque todos nosotros estábamos bajo maldición y merecíamos el infierno, pero Él dio su vida por nosotros. Confiésalo como Señor y Salvador, entrégale tu vida, y entonces luego busca una congregación, dile al Señor que te guíe a una congregación cristiana. Sé que hoy es difícil encontrar una iglesia donde se predique la verdad, porque vivimos los días, estamos muy cerca del regreso del Señor. Y así dijo el Señor que sería. Pero Dios siempre se reserva un remanente fiel. Pídele al Señor que te guíe a ese lugar y entonces bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, creo que ha sido un privilegio especial poder compartir en este tiempo, poder escudriñar las Escrituras, y pues les dejamos ahí si quieren escribir o hacer algún tipo de comentario. Les estaremos respondiendo en la medida de nuestras posibilidades. Les agradecemos por este tiempo y les recordamos, como siempre decimos, el Señor viene pronto. Estemos listos. La paz del Señor sea con cada uno. Amén y amén.